Amigos, muy buenas tardes. Martes 30 de mayo. Estamos aquí en AM 1010 como siempre con Comercio Exterior Siglo XXI. Y me acompaña Juan Ignacio hoy. Héctor está con algunos problemas, así que lo tenemos a tiro de teléfono si es necesario. Y al decir que nos acompaña Juan Ignacio, tenemos que decir que hoy es el cumpleaños de Juan Ignacio. Así que el cumpleaños 23, por lo tanto es una alegría estar en un día de estudio y de trabajo, ¿no es cierto?, juntos acá en la radio. Muy buenas tardes, Juan Ignacio. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Muy bien. Y ustedes los siguen en las redes sociales, saben que hoy tenemos un programa esencialmente atravesado, yo diría, por dos circunstancias. Y hay alguna que inclusive es hasta de último momento. Quienes nos siguen en las redes sociales saben que la temática de hoy tiene un eje nacional vinculado precisamente a lo nuestro, que es el comercio exterior, que es el lamentable, yo diría, reemplazo de la canciller Susana Malcorra, ¿no es cierto?, por el embajador Forí, allí a cargo del Ministerio ahora de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto. En nuestra Cancillería ha habido un cambio importante. Luego vamos a analizarlo en detalle. Este es el eje central entonces de la temática nacional. La temática internacional obviamente está tomada, yo diría, por la incertidumbre, lo cambiante de los escenarios internacionales que hacen que hace minutos nomás subiéramos un tuit anunciando que 2 bombardeos nucleares de Estados Unidos están sobrevolando la frontera coreana. Y Kim Jong-un advierte, el titular, ¿no es cierto?, de Corea del Norte, advierte: estamos al borde de la guerra. Digo, para tener en claro un poco el enmarque de la problemática que hoy se está viviendo a nivel mundial, luego de 2 reuniones donde fracasan la posibilidad de acuerdo, ¿no es cierto?, que ha protagonizado Estados Unidos allí en Europa, y donde comienza a configurarse un panorama internacional que, además de incertidumbre, uno diría, tiene grados de volatilidad y de movilidad que seguramente lo vamos a analizar con nuestro invitado aquí en Estudios en la segunda hora de nuestro programa. Los que nos siguen en las redes sociales saben que pusimos explícitamente para anunciar esta suerte que pomposamente llamamos editorial, ¿no es cierto?, lo definimos como una temática que pasaba por cambio en la Cancillería. Cambia el rol económico y comercial, y esto tiene que ver porque obviamente la noticia que hoy está abarcando todas las primeras planas de los diarios nacionales, pero además que empezara ayer a la tarde, ¿no es cierto?, cuando a las 3, precisamente de manera sorpresiva, el presidente de la Nación, acompañado por la canciller todavía, Malcorra, y por el jefe de gabinete, ¿no es cierto?, de ministros, Marcos Peña, anunciaran el alejamiento, ¿no es cierto?, de la actual canciller. Los motivos aducidos son motivos que nosotros respetamos, sin duda. Si se alegan motivaciones personales, uno tiene que ser muy respetuoso, sobre todo cuando en el medio de esto, pese a que ella ha negado, andaría dando vuelta una enfermedad del marido. Sin embargo, lo escuchaba casi al toque de que se produjera esta conferencia de prensa donde se anunciara el alejamiento de Susana Malcorra y la llegada de Forí, el embajador argentino hasta ahora en Francia. Escuchaba un análisis muy sesudo, ¿no es cierto?, por parte de Carlos Perellana. Por un lado decía Carlos, el amigo Carlos Perellana, decía, a ver, hasta hace muy poquito, en este tiempo debió haberse producido, si hubiese ganado la elección, la asunción de Susana Malcorra como secretaria general de Naciones Unidas. Obviamente las Naciones Unidas no tienen su sede en España, donde vive la familia,
y entonces uno hubiera dicho, si hubiera hecho elegir secretaria general de Naciones Unidas para abandonar después Nueva York, la verdad es que no suena imaginable una situación así. Por lo tanto, primer asunto, poner en duda las circunstancias. ¿Por qué? Porque entran a correrse otro tipo de explicaciones que por supuesto las vamos a analizar aquí, de las motivaciones de por qué se va. Y después vamos a analizar también el reemplazo, que ha generado estupor, satisfacción en ciertos sectores de la casa digo, de la Cancillería, y yo diría extrañeza y decepción, particularmente en el ambiente político aliado al PRO en Cambiemos. Concretamente, la Unión Cívica Radical está trinando por esta definición. Recordemos que Malcorra es una afiliada radical, origen provincia de Santa Fe, y que el designado nuevo canciller es un militante del peronismo histórico, de Rucaus, de Menem, de Duhalde, donde en los momentos en los que ha tenido mayor protagonismo. Al margen de su profesionalismo, por supuesto, de ser un hombre de carrera que ha recorrido fundamentalmente las áreas de protocolo y de ceremonial. Repito. Entonces, Carlos Perellana hacía un análisis muy particular, ¿no es cierto?, en relación a esto, bueno, si es bueno que se nombre a alguien de carrera o es bueno que se nombre a alguien de fuerte densidad política para ser la cara de Argentina en las relaciones internacionales. Y él no se inclinaba por ninguna de estas dos situaciones, sino que daba a entender que lo importante es precisamente la impronta y el profesionalismo, ¿no es cierto?, más que el origen de donde se proviene. Y contaba lo extraño, lo curioso que suele ser que se designe a gente que viene paradójicamente de la propia casa y de la Cancillería de carrera. Y hacía notar, ¿no es cierto?, que lo que está en debate es la política de comercio, la política de relacionamiento exterior, ¿no es cierto?, la política de la Cancillería, los temas de política exterior. Y decía que claramente no se debaten. Hecho que ustedes me han escuchado decir más de una vez aquí y en todos los reportajes, no se debate la política exterior de Argentina. Y por ser benévolos, durante mucho tiempo, después del cambio de gobierno, la calificamos de errática para no poner adjetivos más duros. Pero veníamos también diciendo que luego de ese tiempo errático en el cual apoyábamos a Hillary y luego, después de haber triunfado Trump, seguíamos apoyándola a Hillary, después de todas estas situaciones erráticas, y venía el de Japón y nos aferrábamos a Japón, y después venía el premier de Canadá y nos agarrábamos a las canadienses, y si pasaban los chinos nos subíamos al tren chino, etcétera, etcétera, etcétera. Y recién en el último tiempo había aparecido con algún grado de claridad lo que debería ser la agenda de prioridades que tantas veces repetimos a través de estos micrófonos de la política exterior argentina. Y habíamos planteado, ¿no es cierto?, las prioridades: 1, Mercosur; 2, Mercosur, Unión Europea; 3, Alianza Asia-Pacífico; 4, el resto, etc. En ese marco, Argentina, dificultosamente, pero con, yo diría, un cierto grado de éxito en lo que tiene que ver con la parte política, estaba generando un proceso de reinserción inteligente al mundo, luego de años de aislamiento, en el cual en todo caso nuestro eje estratégico era Venezuela, Irán, algo de China, algo de Rusia, y paremos de contar, ¿no? Se había vuelto de alguna manera a intentar generar un relacionamiento con los países de la región. Se ha mejorado mucho la calidad del entendimiento con Chile, se estaba mejorando la situación con Brasil, con el resto del Mercosur, pese a las circunstancias difíciles por las que se atraviesa en términos de Venezuela. El resto de los países de América Latina, casi la totalidad, está dispuesta a que Argentina, a través del embajador Pilo Bordón, presida UNASUR. Es decir, hay avances en la región.
Lógicamente hay avances en el vínculo con los Estados Unidos, que estaba tan deteriorado, con la visita de Trump acá, y luego, a comienzos de la gestión de Macri, y luego con la visita del presidente a Trump el mes pasado. Es decir, un proceso de alza en el cual, lógicamente, Argentina se ubica prácticamente en el centro de la escena regional, con un reconocimiento por parte internacional a partir de instancias muy importantes: el protagonismo que va a haber en el G20, la reunión que vamos a organizar en nuestro país, el tema de que la reunión de ministros de la Organización Mundial de Comercio se realice en el país, etcétera, 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 toda una serie, más la cantidad de encuentros que hay con primeros ministros o con presidentes, o la reciente gira, ¿no es cierto?, Emiratos Árabes, China y Japón. Es decir, el protagonismo, diríamos, venía de manera increyendo, y yo diría que estábamos recuperando el tema políticamente de la diplomacia en una impronta que ameritaba continuidad. Primero tenemos que decir que nos llama la atención la oportunidad del desenlace. Si bien todos sabíamos que Malcorra se estaba yendo, podría haberse planteado, por ejemplo, haber esperado la reunión del G20, o haber esperado la próxima reunión con Merkel, el próximo 8 ya de junio, donde hay que fijar seguramente una fecha para la firma Acuerdo Unión Europea-Mercosur, o se podría haber pensado que a lo mejor hasta las elecciones podría haber durado, o haberse ido antes en todo caso, o terminar de definir quién va de embajador a los Estados Unidos. Y claro, esto tiene que ver un poco con esta insatisfacción que sentimos en términos de las formas. Lo segundo es la política. Lo segundo es cómo se resuelve esta definición. Aquí nosotros notamos algo que abarca mucho más que el tema de Cancillería y las relaciones internacionales. Y tiene que ver con la globalidad de los niveles de gobierno y las opciones que está teniendo el presidente de la Nación, y cómo las va resolviendo, cómo va tomando opciones, y el rol creciente seguramente de la dupla Durán Barba Félix Peña. Y esto también hay que decirlo. No nos podemos hacer los distraídos, porque tenemos información y tenemos opinión, sin duda. ¿Qué venimos notando? Y venimos notando que el presidente, al margen de las valoraciones que tengamos de los actores individualmente, asumió el gobierno con un nivel de equipo, no digo un seleccionado, pero un nivel de equipo donde, bueno, había figuras de importancia, con historia, con trayectoria, con densidad política en cada uno de los sectores. Desde entonces hasta aquí, en estos 15 meses, se han producido, como en todo gobierno, algunos alejamientos. Eso no es lo que nos preocupa. No nos preocupan las renovaciones de equipos. Algunos dicen que habría que haber esperado hasta las próximas elecciones y entonces hacer un relanzamiento, como suele plantearse. Pero bueno, la dinámica lleva a que algunos se queden, otros se vayan, etcétera y demás. El tema es por quién se los reemplaza. Y insisto, uno puede tener las valoraciones que quiera de Alfonso Prat-Gay, puede tener las valoraciones que quiera de Melconian, puede tener las valoraciones que quiera de Isela Costantini, o puede tener las valoraciones que quiera en relación a Susana Malcorra. Lo que está claro es que todos estos, y hasta de Melconian, miren lo que estamos diciendo, pero está claro que todos estos reemplazos, todos los alejamientos ocurridos, tienen dos características. La primera es que los que llegan sin independencia, es decir, llegan a subordinarse a aquello que Macri en algún momento definiera mis ojos, que es el trío Peña, Lopetegui y Quintana. Los que llegan subordinados a esto, y por lo tanto, en todos los casos, los reemplazantes tienen menos densidad política que sus predecesores. Digo, yo tengo el mejor de las opiniones de Nico Duhovne, pero lógicamente al lado de Prat-Gay no puede comenzar a hablar.
tengo la mejor de las opiniones de el canciller, en este caso no tanto, de Faurí. Después vamos a explicar por qué. Pero al lado de Malcorra brillaba por sí sola. Ni hablemos la jerarquía de Isela Costantini. Podemos seguir. Entonces, un primer tema, notamos que pasamos de un seleccionado, si les gusta, o un equipo que juega en primera, a un equipito para terminar el torneo, digo, ¿no? Un equipo para jugar el ascenso. Esto nos preocupa. Nos preocupa ¿por qué? Porque es obvio que en términos relativos se busca tener a personalidades o a personas con menor densidad política en términos relativos que ¿quién? Que los que siguen creciendo. El trío Mis Ojos. Y esto lleva necesariamente al pago de costos políticos de mucha envergadura. El primero es con los socios. A ver, el señor presidente de la Nación, en Bariloche, cuando se produce el alejamiento de Alfonso Prat Gay, le anuncia que va a ser el reemplazante de Susana Malcorra cuando la canciller se retire. Recordemos que Alfonso había asumido en su momento en el área económica, pese a que él había expresado su deseo luego del triunfo de Cambiemos de ocupar la Cancillería, y de hecho había estado trabajando en esos temas. A mí me tocó estar el día que le avisó Macri que iba al área de economía y no iba a la de Cancillería, me tocó almorzar con él. No les quiero decir el estado anímico en el que estaba Alfonso. Por lo tanto, su permanencia en términos de expectativa y el hecho de que explicitara que no iba a Estados Unidos a reemplazar a Lustó, porque precisamente por algún tema familiar también tenía que permanecer en Buenos Aires, hacía pensar que claramente era el número opuesto, como lo entendió toda la comunidad de negocios y toda la comunidad vinculada a la Cancillería. El nombre era Alfonso Prat Gay. Finalmente será Faurí. Y obviamente el radicalismo está que trina. Los radicales dentro de Cancillería están muy disconformes. Pero no están disconformes por Alfonso Prat Gay, sino que están disconformes porque el perfil elegido para reemplazar, al margen de las confianzas que el presidente pueda tener en relación a Faurí por el hecho de que fue el encargado aquella noche de cumplimentar una misión interesante en lo que tenía que ver con la transición presidencial, haber hecho entrar por primera vez a la Casa Rosada a la secretaria privada y personal de Mauricio Macri aquella noche cuando empezaba a hablarse acerca de lo que iba a ser la gestión de traspaso de gobierno. Insisto, al margen del profesionalismo, al margen de que le ha caído muy bien a la primera dama, al margen de que sin duda se tuvo una excelente onda con la canciller que está finalizando su gestión, al margen de ser un hombre con estas características, lo primero es el análisis político. El análisis político es que él y Fulvio Pompeo, el canciller en las sombras, digámoslo también, son hombres que se formaron al lado de Rucauf, estuvieron con Duhalde, estuvieron con Menem, estuvieron con Fernández, con Hernández, el secretario privado de don Carlitos, que hasta llegó a tener, como ha trascendido hoy, un episodio de denuncia importante porque, asociado precisamente al nuevo canciller, quisieron poner allí un tema de culinario, de restaurante, ¿no es cierto?, en el Tatterhall, ahí en el hipódromo. Pero esto no es lo grave es que luego se le permitió a Hernández durante mucho tiempo contar con pasaporte diplomático, hecho que ustedes saben permite pasar por aduana con ciertas libertades y liviandades.
son episodios menores. Lo importante es, primero, el radicalismo, en el marco de la divisoria de roles con el resto de los partidos que integran Cambiemos, ocupaba con razón y con méritos y con densidad dentro de la estructura la Cancillería. Se ha producido un reemplazo político, ¿no es cierto? El gran triunfador, obviamente, aquí es Pompeo, que es incondicional, digámoslo, del secretario de la presidencia, ¿no es cierto?, del jefe de gabinete, del jefe de ministros, del gabinete de ministros de Marcos Peña, y el gran derrotado es la Unión Cívica Radical. Me extraña algún silencio, algún silencio en estos momentos, yo diría, casi con características de actitud de vasallo por parte del radicalismo. Pero ¿por qué además nos preocupa y por qué nos tiene que ocupar en programas como este que hacen del comercio internacional su eje principal? Porque, amigos, la Cancillería está volviendo, a partir de esta definición, a etapas pre-Cavallo. ¿Qué estoy diciendo? Cavallo fue quien incorporó al servicio exterior la pata económica y comercial, lo que implica la modernización de el rol de las relaciones internacionales en términos de país, de intereses del país. Un país que no acompaña a sus empresarios a mejorar su competitividad y su inserción internacionales desde su Cancillería, no está cumpliendo con el rol moderno. De hecho, durante décadas criticamos a la Cancillería porque sus representantes en el exterior se dedicaban de saltar de cóctel en cóctel, mientras que las cancillerías modernas se ponen al servicio de los intereses nacionales que hoy pasan por la posibilidad de que sus empresas, las empresas de bandera argentina, puedan tener una trascendencia, una internacionalización a partir de una mayor participación en el comercio internacional, apuntalado, ¿no es cierto?, por sus estructuras oficiales. Yo lo dije en estos micrófonos, sin saber que este desenlace iba a ocurrir tan rápido, que venía felicitando lo que había sido el rol que habían jugado los agregados comerciales, fundamentalmente los cónsules y el propio embajador en China en mi último viaje. Lo dije en este micrófono, que me había sorprendido gratamente la manera y el rol en que habían jugado los cónsules de Guangzhou, de Shanghái, de Hong Kong, en encontrar los mejores partners para las empresas argentinas que me acompañaban en aquella delegación comercial. Y dijimos, ¿cómo será el acierto que se dio la peculiaridad de que, pese a lo aceptado, yo diría, de manera generalizada, de que con los chinos es muy difícil en una primera vez hacer negocios, muchas de las empresas que fueron por primera vez integrando la delegación de la que formé parte, se vinieron con órdenes de compra. ¿Y esto qué es? ¿Es mérito? ¿Es casualidad? No, señores. Esto es producto de un trabajo y de una inteligencia comercial de las representaciones oficiales de Argentina que permitió que junto al banco encontraran los mejores partners para poder llegar a resultados favorables y positivos. Todo esto está en peligro. Todo esto está en peligro. Está en peligro la lectura del rol que tiene que jugar Argentina en los organismos bilaterales vinculados a lo económico. Está en peligro el rol que está jugando la actual Cancillería en la penetración, en la integración al mundo en términos del comercio internacional, en un tiempo tan sensible. Esto no se hace desde el ceremonial o desde el protocolo, con el mayor de los respetos a las áreas de protocolo y de ceremonial que siempre han tenido importancia en la Cancillería.
Nos preocupa entonces, y yo lo hice público ayer, yo dije a pocas horas, escuchándolo al amigo Carlos Perellana, que Radio Mitre le rescata la frase: en la Argentina no se debaten los temas de política exterior, dice Carlos Perellán, Radio Mitre, en Volviendo a Casa. Yo me subo para fijar mi posición y digo, suscribo lo de Carlos Perellana y expreso mi preocupación por el cambio, por el perfil del sucesor designado y por la suerte que vayan a correr las áreas económicas y comerciales. Quiero dejar sentado esto porque lo hice sin ninguna influencia, con conocimiento, con información y con análisis. Después de haber hecho público este planteamiento, que fue a una hora de haberse conocido el alejamiento y la designación del reemplazo, recibí innumerables llamados. Yo estoy con fiebre en estos momentos porque en el día de ayer me he dado la vacuna contra la gripe A, ustedes saben, y puede generar, no siempre, y de esto saco una conclusión y les doy un consejo gratis, háganselo un viernes, porque en las 24 o 48 horas posteriores puede haber picos de fiebre como el que me ocurrió hoy, que me impidió ir a una tarea que tenía junto a los amigos de la embajada, de la agregaduría comercial de la embajada de Rumania, ¿no? Desde acá les mando mis pedidos de disculpas y espero que la jornada haya transcurrido de manera adecuada y los empresarios visitantes se hayan ido satisfechos. De hecho, quien llevó, por lo tanto, la voz cantante de toda nuestra mirada es Marcelo Elizondo, ¿no es cierto?, con quien hablé para comentarle que no podía ir, él ya sabía el estado en el que estaba. Pero quiero decir que en este marco de, pese a estar con esta subida de temperatura y fiebre, me he cansado de recibir llamados de funcionarios argentinos en el exterior, que están en embajadas, en agregadurías, en consulados, ¿no es cierto?, comentándome primero su opinión y su experiencia en relación a la relación con el nuevo canciller, con el canciller designado, en general positiva, pero su preocupación también y su coincidencia con esta posición mía, que lógicamente fue pública antes de hablar con todos ellos, por lo tanto no he tenido la influencia de la estructura de la casa, de la estructura hegemónica de la casa. Queda claro, ¿no es cierto?, que Fulvio Pompeo viene a cumplir órdenes, a recibir órdenes, el nuevo canciller, ¿no es cierto?, Furí, viene a recibir órdenes del canciller en las sombras, Fulvio Pompeo, y por supuesto en total alineamiento con el jefe de gabinete de ministros, ¿no es cierto?, con Marcos Peña. Esto no está bien ni está mal, es un dato de la realidad que, diríamos, el tiempo dirá sobre los resultados concretos, finales, reales, etc. Yo reconozco que tenía que, para ser sincero, como lo soy siempre, a lo mejor un poco bruto en términos de la manera de expresarlo, que dejarlo por sentado sin siquiera esperar ni que se termine de ir Susana, ni que asuma el nuevo canciller. Mi opinión está basada en conocimiento, en información y en análisis. Y por supuesto que nos preocupa, nos ocupa y nos preocupa todo lo que tenga que ver con las relaciones internacionales, pero en particular lo que tenga que ver con comercio exterior, que es lo que le da el nombre a este programa. Y como llevamos mucho tiempo de rodaje, como llevamos mucho tiempo en esta temática, tenemos que ser muy sinceros y abrir el paraguas. Obviamente, vamos a esperar que nuestras peores sospechas no se cumplimenten, que haya una continuidad. Yo pienso, por ejemplo, en todo el área de inversiones. De todo lo que se ha hablado, se supone que deberían comenzar a concretarse inversiones en la línea de las cuestiones habladas. Todo esto viene muy demorado. ¿Se pondrá el acento en esto? ¿O
se pondrá el acento, como hemos leído ya en las primeras declaraciones, en la parte política del protagonismo internacional. La inserción internacional puede ser leída desde la política, puede ser leída desde la economía y el comercio internacional, o puede ser leída desde ambos lados. Yo espero que sea leída desde todos los ángulos, desde todos los lados posibles. Tengo mis temores, ciertos temores, y además vienen aquí también a consideración otros temas muy delicados que andan dando vuelta alrededor de este cambio. El primer tema es el vínculo con los chinos. Hemos reconocido fácticamente, hoy vuelve a salir, lo dijimos el martes pasado, a China como economía de mercado, y esto ya ha generado un conflicto con una operación antidumping, ¿no es cierto?, que por supuesto entra en las nuevas reglas de juego, y por lo tanto esto implica una dificultad mayor en términos de poder agilizar procedimientos de esta naturaleza. Nos preocupa alguna inquietud que está habiendo en el sector, diríamos, de las pymes nacionales, particularmente en los sectores vinculados a los datos o a los transportes de generación eléctrica, a las empresas que hacen artefactos vinculados a la temática eléctrica, que nos hacen llegar sus inquietudes en relación a este tipo de vinculación, o que este tipo de vinculación se profundice. Nos preocupa también todo lo que es la letra chica que no conocemos de los acuerdos con China, dando por sentado, como yo lo vengo diciendo explícitamente en cada uno de los programas, que por supuesto la integración inteligente al mundo implica reconocer este nuevo rol que está teniendo China. China, como lo dice el amigo Jorge Castro este fin de semana, ha retomado el centro de la economía mundial y habla de que el intercambio global se ha expandido un 2.5 en volumen en el 2015-2016 por debajo del PBI global, que ha crecido entonces un 3.1. Nos parece importante toda esta temática. Nos hubiera gustado, insisto, que Alfonso Prat-Gay, o un Alfonso Prat-Gay con formación, insisto, económica y comercial, además de las vinculaciones internacionales y de las relaciones internacionales y del análisis político, alguien con más densidad que el designado, hubiera estado a cargo en esta nueva etapa. Tenemos que hacer además un llamamiento desde aquí a la responsabilidad de la Unión Cívica Radical, que debe hacer conocer cuál es su opinión al respecto. No puede enterarse por los diarios o por la radio de este cambio. Queremos decir explícitamente, las autoridades de la Unión Cívica Radical tienen que hacer saber su inquietud ante un tema estratégico de la envergadura y la importancia que son las relaciones internacionales, y particularmente dentro de ellas el de las relaciones económicas y las vinculadas al comercio exterior. Esto ya no lo estoy haciendo, se imaginarán ustedes, como especialista o como conductor de este programa. Lo estoy haciendo ya en mi rol de convencional nacional de la Unión Cívica Radical, es decir, de integrante del cuerpo orgánico partidario, que es la máxima expresión de la autoridad partidaria. Y le estoy haciendo el reclamo, lógicamente, al Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, y le estoy haciendo el reclamo a quienes integran esa mesa, donde, como algún amigo dijo hace un tiempo en un editorial, se protagoniza la dulce siesta, ¿no es cierto?, con la que es mirado el rol que hoy, lamentablemente, un partido histórico de la envergadura, el de la Unión Cívica Radical, con tanto para aportar particularmente en este terreno, está mirando, yo diría, de manera pasiva en un año tan importante como es el que estamos viviendo. Con estas reflexiones, a guisa de editorial, vamos a un pequeño intervalo musical y venimos junto a Juan Ignacio con la columna A sus marcas, que históricamente ha creado y conduce el amigo Héctor Zavala.
allá. Tuve un día negro y quiero llegar. Desnudarme, bañarme y hacerte el amor. Olvidarme de todo, solo pensar en vos. Por fin llegué. Allá afuera hay una guerra. La calle está llena de tiempo perdido y a nadie le importa lo tuyo, lo mío. Solo Amigos, quiero y tenerte, abrazarte. siendo exactamente las 15:44, Juan Ignacio hoy está a cargo de la columna histórica de Héctor Zavala, sus marcas. Así que muy buenas tardes en el día de tu cumpleaños. Qué regalito te ha dejado Héctor, ¿no? Muy Regalito buenas tardes. de cumpleaños. Sí, no, hoy no está aquí para acompañarme en la columna. Pero bueno, vamos a hablar de lo que es la contratapa del Clarín del domingo, que toca tema importante porque son dos empresas, así a nivel, que son de las más potentes a nivel mundial, como Under Armour y como es ASICS, están entrando al país y llegan a competirle a los que lideran las ventas deportivas, que son Nike, Adidas y Puma. Entonces, es muy fuerte porque Under Armour, que es la marca que viste, que tiene como principal figura Stephen Curry, viste, el basquetbolista. El jueves juega el primer partido de las finales de la NBA, de hecho. Lo tiene como principal figura de la marca en Estados Unidos, increíblemente, con lo que es el boom de Curry y demás. Under Armour, que fue creada en el 96 por Kevin Plank, un ex jugador de rugby de la Universidad de Maryland. Desplazó a Adidas y es la segunda marca deportiva más vendida en los Estados Unidos después de Nike. Nike es la marca estadounidense, obviamente la más vendida, pero la segunda no es Adidas, sino Under Armour. Increíble, la verdad. Un dato Algo muy Curry algo tiene que ver. Sí, algo tiene que ver, totalmente. Sí, que estará jugando contra la que es la principal figura de Nike en la final de la NBA, que es LeBron James. Entonces es como también un duelo de marcas. Pasa que las dos figuras, hay tres figuras grandes de Nike en la NBA, que son LeBron James, Kevin Durant, que está en el mismo equipo que Curry, o sea, compañero de Curry, y después Kyrie Irving, que es compañero de LeBron James. Entonces los tres de Nike más importantes van a estar en la final, lo que es no sé si un mérito de Nike, pero por lo menos un buen ojo de a quién contratar y a quién tener como figura, ¿no? Claro. Y bueno, y del otro lado, Stephen Curry, representando a Under Armour, que no hay tantos basquetbolistas Under Armour, pero él se lleva todos los flashes porque es el mejor tirador de la historia de NBA. Y bueno, así que la verdad tiene un... ¿Cómo entran en Argentina? Y entra en Argentina, es difícil, la verdad cómo va a entrar es difícil, pero ya en la liga acá nacional, también producto de Stephen Curry, ya muchos jugadores de básquet argentino, para dar un ejemplo, tienen las zapatillas de Under Armour, las medias de Under Armour. Para dar un ejemplo, yo a Nico, mi amigo que juega en comunicaciones, les traje unas medias Under Armour y ella tenía un montón de pares de Under Armour y nada, para seguir sumando, o sea que acá ya se usa en la Liga Nacional y demás, ya ha entrado, pero para que venga a competir con Adidas, Puma, Nike y desplazar a Adidas como lo hizo en Estados Unidos, yo creo que hay un trecho largo y que todavía no creo que sea posible, pero bueno, siempre por algún lado se empieza. Y las otras marcas que también están viniendo con intención de hacerse su espacio son Brooks, Saucony, Hightech, Skechers y Marmot, que son también de la industria deportiva, mochilas, zapatillas, calzas, remeras térmicas, y nada, todo deportivo, que vienen a competirle a las grandes. Y nada, todo esto hizo que se genere una sobreoferta acá de ropa deportiva y que baje la demanda, ¿no? Claro. Tiene sentido. Claro. Por lo que son los movimientos de mercado. Claro. Sí, ¿qué quedas a preguntar? Todas estas empresas, particularmente las dos grandes, ¿no es cierto? Y Armour más,
¿vienen y abren locales exclusivos o se suman a locales de ropa que venden multimarca? No, Porque digo, es distinto el tipo de inversión, ¿no? Sí. Si tenés que abrir locales exclusivos es una cosa. No, es que no, Under Armour sí o sí abre locales exclusivos. Propio, estilo O sea, Nike. claro, Solo Nike. sí, locales exclusivos. Y lo que hace mucho es entrar en para poder tener impacto así marketinero, quedarse con clubes de fútbol, como hacen por ejemplo, en San Pablo, en Brasil, el Sao Paulo lo viste Under Armour. Ah, Al Colo Colo en Chile lo viste Under Armour. apa. Entonces dice que no se sorprendan que vayan por River o por Boca acá en Argentina. Yo no creo que, porque justo River es Adidas y Boca es Nike, yo no creo que puedan así nomás. Pero un Independiente también es Puma, pero bueno, por alguno... ¿Algún club importante? Algún club importante, San Lorenzo, que bueno, también es Nike, pero alguno de ellos, o Racing, sí, Racing por ejemplo, Racing podría llegar a entrar a Under Armour, que aparte, recordemos que antes de que River lo desplazara en la posición número 1, Racing era el que más vendía merchandising de su club. Ajá. Hasta que River, con todo lo que ocurrió del descenso y después el ascenso, ahí tuvo un boom increíble de hinchas, de entradas vendidas y de ropa vendida sobre todo, y desplazó a Racing, pero digo, puede ser un buen nicho para Under Armour ir a Racing, por esto que tiene mucha gente y para que se empiece a ser más conocido acá. Pero nada, igual son marcas así más como específicas, ¿viste? Como ASIC, que es una marca muy importante japonesa, es así como bien particular de lo que es entrenamiento, de salir a correr, o si no trekking, ¿viste? Sí, para andar sí. en montañas, o bueno, esto de las remeras térmicas, calzas térmicas, todo eso como que es específico. Under Armour sí tiene una así como capacidad de marca más para ir a una conversación con Puma, Adidas, Nike. Suponete que los equipos tardaran en definirse globalmente en una marca. ¿Puede haber una definición de algunas figuras dentro de esos equipos que se definen por una marca, como hacen a veces que uno ve jugadores de fútbol con sus propios botines, ese tipo de cosas, botines distintos a los del resto de los compañeros? Sí, eso seguro, o sea, empezar o por equipo o por grandes figuras. Claro. Por ejemplo, New Balance en la Premier League fue arrancando con Fellaini, que es el jugador del Manchester United, el alto, de los rulos que cabecea todo. Después por el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, y fue así paso a paso. Ahora está en el Liverpool. Ya como equipo. Sí, como equipo. Pero sí, son distintas estrategias de ver cómo ir entrando en los distintos mercados. Eso sí va a depender de qué quieren, pero lo que digo es que yo no veo de esta que estábamos nombrando así metiéndose en lo que es la competencia deportiva y a un equipo de tanta venta en los mercados y demás. Lo veo más Under Armour, no veo a ASIC con una marca deportiva, porque no es lo que no es el target que apuntan, porque apuntan, te digo, algo específico de trekking o nichos más pequeños. Sí, claro, más pequeño. En cambio, Under Armour sí podría llegar a hacer eso, sí, claro. Porque si te digo que desplazó a Adidas venta de ropa deportiva en Estados Unidos, o sea que se quedó con el puesto número 2 atrás de Nike, quiere decir que sí, que tiene herramientas para competir. Si en el país más así, con más repercusión, si querés llamarle, pudo desplazar a Adidas, ¿por qué no lo puede hacer en otro lugar? A gusto personal, ojalá que eso no ocurra, pero podría ser tranquilamente, porque te digo, ya lo demostró que poder se puede en Estados Unidos, y bueno, veremos si acá empieza a adquirir alguna figura importante como lo hizo con Curry en Estados Unidos, o algún equipo como podría ser Racing, que se me ocurre en este momento, o bueno, vamos a ver por dónde entra, pero lo que es noticia es que llegan a Argentina y van a ir abriendo locales, y vamos a ver cómo se insertan en el mercado. Perfecto. Para no extrañarlo tanto al amigo Héctor, vamos a recordar alguna de las efemérides de estos días. Dale. El primer tema es día 29 de mayo. Históricamente ha sido un día, yo diría, conflictivo y paradójicamente vinculado a, no sé si decirlo, a las armas. Es el día del ejército, obviamente.
siempre solía haber y suele haber, diríamos, algún tipo de festejo oficial, suele ir el presidente, bueno, etcétera y demás. No creo que esto haya ocurrido ayer. Segundo, es el día del cordobazo, el primer cordobazo. Para los que son muy jóvenes, tiempos de Onganía, en Córdoba se produce que era el lugar donde los gremios industriales tenían mayor desarrollo, con figuras legendarias como Agustín Tosco en Lucifuerza, como René Salamanca en el Esmata, como Atilio López, ¿no es cierto?, que con distintas formaciones políticas, fíjense, estamos hablando de un peronista, estamos hablando de alguien de izquierda maoísta y estamos hablando de un independiente cuyos defensores eran Solari Irigoyen, ¿no es cierto?, y bueno, y cercano al radicalismo, pero también a la izquierda independiente. Sin embargo, bueno, generaron un movimiento que fue la primera explosión masiva de la clase obrera argentina en tiempos de Onganía, que prácticamente selló el final, ¿no es cierto?, de la dictadura de Onganía y su reemplazo en aquel momento por Livingston y luego por Lanusse, cuando ya se originó y se avisoró, luego del segundo cordobazo, se avisoró ya que las luchas populares no iban a detenerse hasta no arrancarle a la dictadura en las elecciones del 73, cuando fuera electo precisamente Cámpora. Primer asunto. El 29 también de mayo, es otra fecha vinculada a estas temáticas, que es el día que lo secuestran y lo matan a el teniente general Pedro Eugenio Aramburu, que había sido el que había encabezado, ¿no es cierto?, junto con Leonardi la revolución libertadora para uno, fusiladora para otro, ¿no es cierto?, de la revolución del 55 que echa Perón, y que venía jugando en una posible salida, diríamos, democrática, y bueno, en tiempos de Onganía precisamente, algunos dicen, es el debut de Montoneros, ¿no es cierto?, y algunos dicen que también con connivencia con áreas de IMAS, que era el ministro del Interior, y con grupos, diríamos, de la derecha del ejército, lo secuestran de su casa, lo llevan a un campo en Timote, y una revista, la revista de Montoneros, en aquel momento descamisado, relata con detalle cómo fue ajusticiado, ¿no es cierto?, por Montoneros el teniente general Pedro Eugenio Aramburu. Un hecho que marcó, yo recuerdo como si fuera hoy, el impacto político que tuvo en todos nosotros. Yo era muy joven, ¿no es cierto?, cuando se produce este acontecimiento del que casi nadie se olvida. Y un elemento también de otra naturaleza, pero se cumplen, o un aniversario de la fundación. En esa fecha fue fundada El Gráfico. El Gráfico ha sido la revista emblemática, ¿no es cierto?, del deporte nacional. Toda mi infancia ha estado vinculada a la ansiedad de que cuando semanalmente llegaba El Gráfico. Cuando esté Zavala acá vamos a charlar, seguramente tiene infinidad de anécdotas alrededor de esta revista, que sin duda no ha podido ser superada. Luego surgió Goles y surgieron algunas otras revistas deportivas, y muchos años después, muchas décadas después, surgió ya no una revista semanal, sino Olé como diario, siguiendo las tendencias que se daban en Europa, ¿no es cierto?, de los diarios AS, Marca, etcétera, diarios deportivos exclusivamente dedicados al deporte. Pero sin duda el puntapié inicial del periodismo deportivo en la Argentina tiene como abanderado indiscutido al Gráfico, y bueno, rendimos desde acá un homenaje a esa publicación, ¿no es cierto?, que lógicamente amerita el recuerdo, pero también amerita el que digamos que ese cetro nunca pudo ser superado. Y insisto, en el próximo programa le vamos a pedir a Zavala que nos cuente un poco la anécdota jugosa que hay alrededor del nacimiento del Gráfico. Nos parecía importante traer esto, básicamente algunas de las reseñas que tienen que ver con la cartelera
habitual a que nos tiene acostumbrado Héctor Zavala en sus intervenciones y en sus columnas. Por otro lado, tenemos que decir explícitamente que los titulares del día de hoy están claramente hegemonizados por 2 o 3 temas. El primer tema, sin duda, el que ya comentamos, el diríamos alejamiento de la canciller Malcorra y su reemplazo por Furí, ¿no es cierto?, el actual embajador argentino en París. Y por otro lado, algo que tiene que ver con la política, que es que Randazzo ha presentado y anunció la presentación de los avales necesarios para ir a una lucha interna dentro del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, en el ejercicio de la legislación de las PASO, ¿no es cierto?, las primarias abiertas y obligatorias, ¿no es cierto?, con la que se dirimen las candidaturas provinciales y nacionales, y esto seguramente ha generado un cimbronazo en el peronismo que luego vamos a analizar con todo detalle, ¿no es cierto?, cuando lo tengamos al amigo Héctor aquí entre nosotros. Siendo exactamente las 14:59, damos por terminada nuestra primera hora de Comercio Exterior Siglo XXI y, tal cual lo teníamos adelantado a través de las redes sociales, vamos a contar con la presencia del ingeniero Patricio Castro, ¿no es cierto?, para toda la segunda hora, donde vamos a analizar lógicamente los movimientos y las modificaciones que está habiendo en la situación internacional. Nos vamos ya al corte y venimos inmediatamente con nuestra segunda hora de Comercio Exterior Siglo XXI. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Con el aporte periodístico de la agencia Cadena de Noticias Aero. AM 1010 Onda Latina presenta la información destacada de la hora. Barcelona. El entrenador argentino Mauricio Pellegrino dijo que abandonará el club español Alavés tras un año en el cargo. En su única temporada en el club, el exjugador llevó al club vasco a su primera final de la Copa del Rey y a un meritorio 9º puesto en su primera campaña tras su regreso a la Liga Española después de una década. Pellegrino, que también ha entrenado al Valencia y a los equipos argentinos Independiente y Estudiantes de La Plata y ha trabajado como asistente de Rafael Benítez en el Liverpool y el Inter de Milán, no dio pistas sobre su futuro, aunque negó informaciones que apuntaban que lo dejaba por razones personales. Carrió aseguró en Mendoza que no va a romper con Cambiemos. La referente de la coalición cívica dijo que se dejen de jorobar con Arribas porque no tiene nada que ver con el escándalo por coimas de Odebrecht. La diputada nacional de la coalición cívica Cambiemos, Elisa Carrió, se reunió con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y afirmó que tengan la seguridad de que yo no rompo con Cambiemos. Carrió además dijo que hoy todo el mundo habla del corrupto de Julio De Vido y que le han cambiado la agenda al PJ, al tiempo que pidió que se dejen de jorobar con Gustavo Arribas porque él no tiene nada que ver con el caso Odebrecht. Innovador, Misiones impulsa cobro por explotación del agua. La importancia del agua como recurso vital pero cada vez más escaso llevó al oficialismo de Misiones a impulsar un proyecto de ley para declarar al agua como un bien soberano y cobrar por su explotación. El proyecto lleva a la firma del diputado y ex gobernador del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Rovira, durante cuyo mandato precisamente intentó sin éxito avanzar en una iniciativa en idéntico sentido. La propuesta establece contabilizar el agua como recurso económico y autoriza al Poder Ejecutivo a constituir inversiones en commodities y establecer tarifas considerando el agua como bien escaso según sea su uso y explotación como energía, consumo humano e industrial. Con el aporte periodístico de la agencia Cadena de Noticias Aero. AM 1010 Onda Latina presentó la información destacada de la hora. Espacio publicitario. Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el sistema más ambicioso desde que Buenos Aires es ciudad, el nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública.
Un sistema de matriz tecnológica que permite integrar y coordinar a todas las fuerzas de la ciudad. Todo esto se complementa con la incorporación del monitoreo de patentes, una mayor presencia policial y más cámaras de seguridad. Seguimos trabajando para vivir cada día mejor. Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires. La legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convoca audiencia pública para el día 28 de junio a las 15 para tratar el traslado de los monumentos de Juana Azurduy y Juan de Garay al futuro Parque del Bajo. También se analizará la localización del helipuerto presidencial y la construcción de hasta 2 subsuelos de estacionamiento. Los interesados en participar deben anotarse entre el 30 de mayo y el 23 de junio en Perú, 160, segundo piso, oficina 231, o a través de la página web www.legislatura.gov.ar/audi.php. Vuelve a Buenos Aires el Salón Internacional del Automóvil, del 10 al 20 de junio en La Rural, de 12 a 22 horas. Entradas anticipadas en tienda oficial del Salón del Automóvil en Mercado Libre, elsalondelautomóvil.com.ar. One Ok Rock, la banda japonesa del momento, vuelve a Argentina el 1 de octubre en el Teatro Flores a presentar su nuevo álbum, Ambition. No te podés perder esta increíble oportunidad. Venta de entradas a partir del 24 de mayo por livepass.com.ar. Para más información, visítanos en Facebook, One Ok Rock Argentina. Ahora te podés descargar a tu celular nuestra aplicación desde Play Store. Búscanos como AM1010 Onda Latina y escuchanos estés donde estés. Comunicate al 5256-9640 y dejanos tu mensaje de voz en nuestro contestador automático 5256-9640. Los teléfonos de AM1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. Que no puede salir a vivir, que se agarra la cabeza y se asusta y solo piensa en huir, sobrevivir. Quiero más en esta vida, en este idioma, en esta parte del planeta en que vine a nacer. No soy mejor ni soy peor que los demás. Amigos, martes 30 de mayo del 2017, segunda hora de Comercio Exterior Siglo XXI, y tal como lo teníamos adelantado en las redes sociales, con mucha ansiedad esperábamos hoy poder tener este mano a mano, ¿no es cierto?, con Pato Castro, que ustedes saben, cada vez que tenemos que pasar en limpio qué está pasando en el mundo, cómo está, poner, diríamos, el up to date, como se suele decir, de las circunstancias internacionales en un día muy particular, porque es como si lo hubiéramos elegido, cuando justamente Argentina entra a repensar sus actores en términos de política exterior.
logramos que aquí esté. Así que muy buenas tardes, Pato, una alegría que estés acá. Igualmente, un gusto, buenas tardes. Hacía tiempo que no hacía sufrir a la audiencia. Absolutamente, pero ahora absolutamente. Vamos a ver cómo están las llamadas. Sí, señor, sí, señor. No, te hemos estado llamando cuando vos estabas de viaje, cuando yo estaba de viaje, te hemos estado consultando por temas más puntuales, pero este es un tiempo ya ahora donde ha transcurrido un tiempo interesante de Trump en la presidencia, donde acaba de concluir su gira primera con las dificultades del caso, ¿no es cierto? Como yo abrí el programa anunciando que aviones de los Estados Unidos acaban de pasar sobre territorio o en el límite de territorio de Corea del Norte y el que está, el titular de Corea del Norte anuncia que estamos al borde de la guerra, etcétera. Es decir, un momento en el cual el mundo está claramente con una situación de incertidumbre que amerita precisamente que hagamos esto que vamos a hacer. Primero, una charla un poco general de cómo estamos viendo ciertas situaciones que se están dando a nivel mundial, cómo han evolucionado desde la última vez que hicimos algo parecido a esto, y luego en todo caso ver, bueno, los cambios que pueden darse en Argentina en relación a la modificación de este escenario, seguir de lo general a lo particular. Sí. Te dejo abierto. La primera reflexión es que, bueno, hace unas semanas que no hemos estado, no es tanto tampoco. No, por supuesto, pero que hemos hecho el recorrido general. Lo fugaz de los acontecimientos del día a día que son es un torbellino. Absolutamente. Este año es un torbellino y lamentablemente, bueno, estamos aquí, el tema nuestro es el comercio exterior. Lamentablemente este no es el año del comercio exterior, claro, en ninguno de los contextos. Y para los que pensamos y proclamamos que el futuro de la Argentina en cuanto a la sostenibilidad fiscal, de recuperarla de alguna manera, depende de un énfasis muy fuerte en la inversión y en el comercio exterior, se acumulan las peores de las noticias, porque cada semana es otra vuelta de tuerca contra el comercio, con más controles, más cosas, y bueno, y la política internacional también. El tema sí, con los fuegos de artificio, espero que se mantengan en fuegos de artificio, ¿no? Pero de todas la danza de provocaciones y contraprovocaciones de Estados Unidos y Corea es preocupante. Supongo que debe tener sumamente preocupados a los chinos, por un lado, porque también es cierto que a China le cuesta cada vez más contener a su socio menor, pero socio al fin, que es el tiranuelo, dictadorzuelo, como querramos llamarlo. Sí, pero ya no, yo diría que ahora que tiene, con todas las armas atómicas que tiene, ya el diminutivo ese despectivo que se usa en castellano no se le puede aplicar mucho, en cualquier momento. Entonces, más respeto, que es complicado. Y ni qué decir de Corea del Sur, y ni qué decir también de Japón, ¿no? Que está a tiro de misil. Claro. Es una situación complicada y no se ha mejorado porque, ¿te acuerdas? Yo creo que habíamos hablado, estuve acá después de la elección antes de la elección de Trump, donde así es, vaticiné que iba a ganar Trump contra todos los pronósticos. Así es. Y después de por la eso te seguimos llamando, ¿no? Sí. Bueno, pero después de la elección de Trump mi vaticinio no fue tan acertado, porque yo vaticiné que muchos de los discursos y promesas de campaña iba a quedar en discursos y promesas de campaña, y que iba a prevalecer una cierta sensatez del Partido Republicano. Y los hechos hasta ahora parecen demostrar que no es tan así, que este hombre está empeñado en cumplir con las promesas de campaña más delirantes, aunque yo no sé si se da cuenta o no se da cuenta que son delirantes, o no le importa, o más le importa mantener su base electoral contenta, y después no importa. Bueno, en estos días se está hablando mucho después de la gira de Trump por la Unión Europea, que en general, y
es muy difícil ahora opinar porque ya si no enseguida te encasillan como mainstream media, ¿no? Como somos, si uno fuera, qué sé yo, aquí en la Argentina, La Nación y Clarín, entonces con una opinión monolítica, cosa que obviamente no es el caso, pero hay bastante consenso tanto en la prensa liberal de Estados Unidos, por decirlo así, los conocidos, los dos medios liberales más importantes, ¿no? El New York Times y el Washington Post, o la revista liberal por excelencia, el Atlantic, que todos tienen una posición monolítica anti-Trump, relativamente apocalíptica en el inicio, y ahora yo veo la marcha de los acontecimientos y me parece que no era tan apocalíptica finalmente, porque vienen advirtiendo el tiempo que lo peor está por venir, y realmente cada paso que se da confirma los peores pronósticos, y eso es muy complicado porque todas las el comercio exterior, finalmente, el crecimiento económico global y todo, se maneja por perspectivas. Y todo esto lo que hace es enfriar las perspectivas de todo el mundo. Sí, claro. Entonces, es una cosa muy curiosa, porque por un lado, el objetivo básico supuesto de todas las políticas del America First y de Trump sería el beneficiar la creación de empleo en los propios Estados Unidos. Sí. Ahora, desestimulándolas o dando perspectivas negativas a los inversores, difícilmente se logra eso. Sin duda. Entonces ahí hay una contradicción profunda entre la idea de lo que se tiene y las medidas, lo que se despliega en la realidad, en el terreno. Total acuerdo. Y cada vez esta contradicción va avanzando y entre tanto la economía global se va enfriando. Además, yo creo que hablamos por teléfono cuando yo estaba en Washington en abril de la propuesta, la reforma impositiva que en ese momento estaba mandando Trump. En aquel momento, al final, no se animaron a pasar el impuesto de ajuste en la frontera, que, como yo les había descrito más o menos de manera técnica, equivalía a hacer que los Estados Unidos adoptaran un IVA, cosa inédita para el pensamiento de los Estados Unidos. Bueno, al final no fueron por ese lado, fueron con menos, pero de todas formas sí dejaron de la reforma impositiva la rebaja considerable de las tasas más elevadas y todo, volviendo a la lógica esa del efecto derrame, que nunca se ha demostrado, nunca se ha comprobado. Es mejor dicho, en todos los casos se ha comprobado que el efecto derrame favorece a los que tienen más y a los conglomerados, a los sectores más concentrados. Correcto. Pero que después eso favorezca el consumo de los que menos tienen, lo anunciaba Reagan y no se concretó, y ahora seguimos esperando que los chanchos vuelen, digamos, otra vez. El día de hoy se ha conocido de que post resultado de la gira de Trump por Europa y de las dos reuniones fallidas, por ponerle un título, Europa rápidamente sale a buscar a China para intentar alguna suerte de acercamiento. ¿Vos lo ves posible a esto? ¿No habría más afinidad hoy, superado el tema de la guerra comercial y con algunos temas estratégicos conjuntos, como que quien deba garantizar la paz en la región, en China frente a Corea, sean los propios chinos, este tema de... ¿No habría, diríamos, más afinidad de posibilidad de acuerdo chino-estadounidense, o China va a pivotear entre, ahora que se le acerca la novia o alguien a ofertarse? Porque me parece que hay contradicciones bastante fuertes en términos de mercados, ¿no? No, claro que sí. Desde el punto de vista de la lógica pura, lo que vos decís es correcto. Habría mucha más afinidad en términos de lógica, complementariedad, etcétera, entre China y Estados Unidos
que entre China y la Unión Europea, donde la visión de mercado de la Unión Europea es muy diferente y no del todo compatible con, bueno, desde luego no con la visión, mucho menos la que lleva ahora Trump, pero incluso antes, ¿no?, con la de los Estados Unidos. Pero eso, primero, eso sería el contexto racional. Dejemos de lado el hecho de que puede haber una visión totalmente racional de la óptica de la Unión Europea, pero de la de Estados Unidos la visión no es racional, es heterodoxa, por decirlo de alguna manera, es la de un empresario, en fin. No carguemos las tintas tampoco en las críticas a Trump, porque Trump es el emergente de una sensación social en los Estados Unidos, y no en balde el partido que lo apoya ha sido tan tímido en sentar posiciones, porque si fuera un delirante tan delirado, la cosa no lo habrían parado y no lo están parando. Entonces ahí hay algo más. Y en cuanto a la posibilidad de un approach, yo creo que los que están abriendo ese vertiente de diálogo no ignoran que con China se negocia en los términos que quiere China, como nuestro propio gobierno está experimentando duramente, no por primera vez, pero estamos aprendiendo también, sin duda. De modo que sí, China va a sacar la ventaja que pueda sacar y no va a ceder nada en términos del rumbo que se ha marcado, se ha trazado. Lo único que puede descarrilar un poco todo ese rumbo que se ha trazado es precisamente que esta escalada bélica con Corea del Norte se desmadre. Y ahí sí, y eso creo que China lo ve con muchísima preocupación y están viendo cómo hacer para pararla, ¿no? Yo te cuento que la sensación que transmitían los chinos es, a Corea la controlamos, no hay problema. Estando yo allá se produjo el parate de los 4 barcos de carbón, ¿no es cierto? Y el frenate del envío de petróleo, y los tipos dicen, Corea hasta acá llega. Ahora ha tomado nota de que lo nuestro es en serio y que bueno, nos hicimos distraídos 60 años y bancamos 70 años esto, pero no más. Bueno, ojalá. Ahora, la historia demuestra que en situaciones similares, simétricas, digamos, qué sé yo, donde Occidente bancaba algún impresentable porque supuestamente le manejaba los intereses que más le convenían, a la hora en que Occidente quiso que el impresentable cumpliera con los promesas que había hecho, indefectiblemente le falló. Sea Saddam Hussein, sea Gaddafi. ¿Por qué no ocurriría ahora, vos decís? No, digo más. Es seguro que ahora, porque precisamente los impresentables inmanejables no en balde son impresentables inmanejables. Correcto. Porque no se los puede manejar, y esto, la subestimación de suponer que no lo tenemos en el bolsillo y cuanto lo apretemos un poquito. A mí me parece, si eso es la visión china, me parece una subestimación sumamente peligrosa. Tiene que ver también, sumamente peligrosa. No, yo coincido con vos, tiene además que ver con cómo se miran ellos, los chinos, ¿no? Los chinos se miran que han vuelto, a ver, lo que nos dice Castro, China retoma el centro de la economía mundial, vuelve a plantearse esto. Yo estaba presente cuando el lanzamiento del camino de la seda, una cosa, y Putin presente ahí, y Beijing brillando porque pararon todas las fábricas para que la polución desapareciera por lo menos los días de la reunión, y 25, 30 jefes de Estado allí presentes, y bueno, y una demostración de poder monstruosa. 3 planes Marshall en términos de obra pública en la zona, y asociación productiva con empresas de esos países, una cosa infernal. Bueno, entonces los tipos China han vuelto a recordar que China quiere decir centro, y se consideran nuevamente el centro de la civilización en esa zona. Y no es un tema menor. Entonces, a partir de ahí, como que dicen, ¿cómo no vamos a controlar estos pichichis? Es cierto, coincido contigo, pero de eso
no hace más que aumentar la preocupación claro, por las perspectivas racionales, sí. y de pronto eso tal vez es lo que está en el trasfondo del acercamiento de la Unión Europea, claro, que ve, bueno, Estados Unidos renuncia a su liderazgo global, sí, señor, contra nada. Bueno, como la naturaleza le tiene horror al vacío, el vacío se va a ocupar. Entonces mejor que busquemos una manera de contrabalancearlo. Me interesa esto que acabas de decir. Renuncia al liderazgo mundial. Mira, esto es Trump, es un proceso de renunciamiento. Trump viene a poner la frutilla a ese renunciamiento que ya había empezado. Yo diría que sí. De hecho, es un poco lo que dije hace unos minutos, ¿no? Para mí Trump no es un fenómeno aislado. Encarna precisamente esta debilitación porque además no es la primera vez que pasa con los Estados Unidos. Si miramos la historia reciente, miramos la historia del siglo pasado nomás, o finales del siglo anterior, ¿no? Estados Unidos de pronto se asoma al mundo como una potencia, elige la guerra con España, que era fácil después de todo, porque España era un imperio decadente, frágil y todo, y entonces ahí surge al mundo como potencia. Se mantiene un poco afuera de la Primera Guerra Mundial todo lo que puede, hasta que se considera lista y después entra con todo. Claro. Entra con todo, pero entra con todo dentro de la ideología, dentro de la concepción global wilsoniana. Ahí está. Concepción que el Congreso norteamericano jamás le apoyó, por eso Wilson termina deprimido y etcétera. Esta es la historia que conocemos. Por otro lado, no es la primera vez que pasa. De hecho, en el 19-20, después a la cola de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos le impone al mundo la Liga de las Naciones. Le impone al mundo la Liga de las Naciones, todo bueno, más o menos, en fin, la idea, todo el mundo entra en la Liga de las Naciones, excepto los Estados Unidos. Claro. Que no es la primera vez que pasa. El sistema internacional de justicia, la Corte de la Haya y todo, ¿quién es el que está afuera? Estados Unidos. Luego de haber empujado después de los juicios de Nuremberg para que pero una y otra vez, así que no, esto es lejos de decir que es un fenómeno único, yo diría que es parte de ¿viste? Como si el péndulo estuviera batiendo nuevamente hacia una visión aislacionista de los Estados Unidos, que es una tendencia muy fuerte que ha tenido ese país. Sociedad que ha pasado por momentos delirantes, como la época de la prohibición, ¿no? Claro. No hace tanto, hace 100 años apenas, menos. Sí. Y bueno. Digamos, como en general el poder no se cede por propia voluntad, y es claramente un juego de suma cero. Vos dirías que esto tiene que ver primero con una imposibilidad de acordar políticas comunes y consensos fuertes para mantener un liderazgo moral que además sea político y además militar, porque así lo tienen, o una sumatoria de errores y costos que, diríamos, desde Vietnam para acá, pasando por Afganistán y algunos otros episodios, han hecho de que, por ejemplo, el discurso de Trump prendiera. No vamos a seguir gastando divisas norteamericanas en problemas de otros lugares. ¿Te acordás? Como decía. Sí. Es decir, esto está en el imaginario popular, o en el imaginario popular está más la cosa de soy número uno y quiero seguir siéndolo. Te doblo la apuesta. Yo creo que esto último. Lo que pasa es que nosotros tenemos una visión distorsionada de los Estados Unidos, porque acostumbramos a peregrinar por las capitales de la costa este, entre Washington, ¿viste? El corredor Washington, New York, Boston. Miami es otra cosa. Digo los argentinos que van para allá. Los argentinos no, sí, pero no, los centros de poder están allí, y después el otro centro de poder es el corredor Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Tijuana en la costa oeste, donde se piensa de una manera bien diferente a la que se piensa en todo el resto.
el Middle America, pero que es finalmente es la esencia del país. Claro. Porque Nueva York y lo que se piensa en el Manhattan es, por un lado, el ombligo del mundo en términos culturales, de vanguardia y todo, y por otro lado es visto por el resto de los Estados Unidos como la intelectualidad de la Torre de Marfil, que está totalmente divorciada de las realidades concretas del norteamericano común, que le gusta llegarse a su casa, sentarse con su six-pack a ver la televisión y verse un partido de béisbol o de básquetbol o de lo que sea que toque y no pensar. Entonces, toda esa intelectualidad tridestilada de Manhattan está tan alejada de esa visión del Middle America, y esa es la que piensa, por un lado, no podemos abandonar esto, no podemos dejar de apoyar esto, aquello y lo otro, y todas las iniciativas y los fondos para la USAID y las ayudas y cómo vamos a dejar. Y al que está en el medio, finalmente, de los derechos humanos en Guatemala, no solo se le importa un belín, sino que además a él le parece, no son guatemaltecos esos ilegales que están ahí cosechando lechuga y que ahora el tío no consigue más laburo porque se lo sacaron esos que... Entonces, esa es parte de esta lógica. Y encima tenemos que gastar dinero, piensa el y le tipo, vamos a tirar, pero tan no es novedoso que yo les recuerdo, si se olvidaron, no hace tanto había un señor O'Neill, que era secretario del Tesoro de los Estados Unidos, o sea, ministro de Hacienda, por hacer un equivalente, que cuando el momento de una crisis que ocurrió en un país de acá del sur, que llegó casi a un colapso, dijo, ¿y por qué los plomeros norteamericanos tienen que financiar el déficit de ese país, que es la Argentina, que ellos no quieren trabajar, que se arreglen ellos? Eso lo dijo no hace tantos años. Por supuesto. Fue en este siglo. Fue en este siglo, sí. No fue en el siglo XIX. Sí. Así que esto, para cerrar tu pregunta, yo creo que sí, que Trump encarna un proceso, simplemente además con su condición folclórica, que es su propia personalidad explosiva y qué sé yo, pero encarna un proceso real. Y yo creo que Merkel lo captó claramente. Dijo, no importa lo que pase, vamos a tener que aprender a depender menos de otros y a depender más de nosotros. Sí, que es la cosa más así concreta, ¿no es cierto? Con que se es una visión, una nueva situación. Y esa es una visión de estadista que creo que en general está faltando. Y ojo, no vamos a decir que Merkel es Adenauer. Pero no. Pero Macron acompaña esto, ¿no? Macron acompaña esto. Macron parece que acompaña esto. Macron es demasiado nuevo. Lo de Macron, ahora lo más lindo es, por un lado, cómo estudió, y entonces él decidió que como Trump se aferraba de la mano, él le iba a dar el apretón de manos antes y le iba a tener la mano más tiempo para demostrar al otro. Está bien. Son gestos, pero... Es un gesto además muy típicamente francés. Claro. Es un gesto que total no sale gratis. No le costaba mucho. Y después esto de hablar en público, hacerlo pasar un momento incómodo frente al púlpito a Putin, también es un gesto. Está bien, el chapeau. Sí. Vamos a ver en qué cosas se concreta más adelante. Sí. No sé. Pero abre una esperanza. Todos los que me escuchan aquí saben que yo tengo un cierto defecto, que es mi francofilia. Entonces tiendo a ver con ojo más crítico, con ojo más favorable, si se quiere, a las cosas que hace Francia, y aprecio la francofonía y las cosas que han hecho y su presencia en África y todo. Yo he trabajado mucho en el África y creo que la política exterior de ayuda de Francia a sus excolonias ha sido mucho más generosa que la de su contraparte, el Reino Unido. Sí, mucho más generosa. Sí,
Más generosa en términos... ¿No hubo más culpa también? No sé si hubo más culpa. No importa, además, ¿no? Lo importante es una efectividad. Pero yo no diría que hubo más culpa, y además tampoco diría que más generosa, porque efectivamente en términos puramente económicos, de plata, es cierto, el Reino Unido, a través de su agencia de desarrollo, la DFID, ha puesto muchísima plata en el África, incluso en el África que no era de ellos, digamos. Además la manera en que se operaba en el Commonwealth era casi institucional, cosa que Francia no la tuvo. No armó una cosa del estilo... Armó lo de la francofonía, que lo armó por el lado de la cultura. De la cultura, sí, que claro. Es una linda manera de entrar. Sí, una linda manera de entrar, con los créditos blandos de la COFAS y todo, claro. Y bueno, y Argentina en algún periodo importante se benefició también de todos esos créditos blandos de la COFAS y todo para cosas que en general fueron proyectos concretos que se plasmaron, no como otros proyectos incluso de otros países. Pensemos en algunas de las grandes estafas con inversiones de Alemania, que se han concretado aquí. Francia nunca tuvo un escandalete o dos de la dimensión de eso. En general, las operaciones COFAS que se aprobaron para la Argentina se hicieron mal que bien, y se pagaron comisiones podrían haberse evitado, pero razonables, digamos. Y lo que sí hubo y hay, y esto, bueno, cuando acá lo discutimos también yo lo critiqué y lo repito. El gobierno anterior, cuando negoció con el Club de París, omitió borrar de la cuenta que se pagó casi al contado y en efectivo una cantidad importante de créditos que estaban concedidos pero que no se habían ejecutado por N razones y que estaban en el número que el Club de París reclamaba, porque eran efectivamente créditos otorgados, pero la guita esa nunca había entrado al país. Y se garpó igual. Se pagó igual, eso sí, estaba, no se acuerda, de los 5.000 y tantos que se pedían 9.000. Había un estudio que lo había hecho la unidad no me acuerdo el nombre, pero de Comercio Exterior del Banco Central de la República Argentina, donde se demostraba que de los, no sé, porque los números cambiaban, pero de los 6.000 y tantos, que era el principal, que reclamaba el Club de París, que con intereses caídos y todo se hicieron 9.000 y tantos, de esos 6.000 y tantos había 1.000 impucho grandes, entre 1.400 y 1.600, que es cierto que estaban en la contabilidad del Club de París porque habían sido concedidos, pero la plata no había entrado. Entonces, en todo caso, lo que correspondía de eso era pagar una comisión de compromiso, como se hace con el BID, por ejemplo, que entre paréntesis la Argentina se ha cansado de pagar comisiones de compromiso por fondos concedidos por el BID o por el Banco Mundial y que no se ejecutaba, que se desembolsan muchísimo más lentamente, o incluso muchos que se han cancelado por X razones, porque en definitiva nada siempre sigue los planes que se estaban haciendo, hay cambios de políticas, cambios de gobierno, hay situaciones como, qué sé yo, inundaciones, estamos viendo ahí 6 millones de hectáreas bajo el agua. Si vos tenés proyectos de hacer un tendido vial en una zona que de pronto la nueva geografía y orografía te demuestra que ya no es viable, no vas a hacer el cambio ahí, entonces cancelás el crédito y chao. Hay N razones. Pero ¿cómo llegamos al Club de París? Al Club de París. No, por el tema de la manera distinta en que se había manejado los franceses y los ingleses en relación a sí, pero estábamos viendo cómo una de las cosas que acompaña este relativo abandono de la posición de preeminencia de los Estados Unidos está acompañado por una relativa carencia de liderazgos de peso en el resto del Occidente. Sin duda. A nivel porque salvo mundial. Merkel, sí. Bueno, digo Occidente porque como contrabalance. Entonces, si uno mira, bueno, en Gran Bretaña, Cameron se jugó una patriada que le salió pésimo y le costó el Brexit a la Unión Europea. Italia sigue siendo Italia, todo funciona muy bien, pero no esperes nada muy serio de ellos. Supuesto. Y tampoco logran consolidar. Francia
pasó por todo este vendaval que era la hipótesis de Marine Le Pen. Entonces ahora vamos a ver cómo, saldado eso, vamos a ver cómo le va a Macron. Por eso también todo el mundo se juega unas fichitas con cierta simpatía. Absolutamente. Simplemente porque, bueno, prefería aferrarse a eso. Por suerte. Mal menor, digamos. Pero esta crisis de liderazgo es global y tampoco podés esperar de una potencia menor como Luxemburgo o Portugal, claro, o Dinamarca, un liderazgo del mundo occidental. No, claro. Porque no están para eso. Y encima, cuando uno mira los liderazgos que surgen en los países más importantes de la ex cortina de hierro de Allende, digamos, en Polonia, Rumania, Hungría, todo eso. En Hungría, en Polonia, donde hay una neoderecha muy agresiva, pero cuyo liderazgo es impensable e insoportable para la Unión Europea. Absolutamente. Que además están totalmente alineados con el discurso de, como yo decía, el Middle America, de los Estados Unidos profundos. Correcto. Vamos acercándonos a la región. La situación de Brasil ahora está más grave que la última. Catastrófico. Yo tenía que ir a Brasilia, de hecho, a fines de esta semana. ¿Para qué? No solo para qué, ¿viste? Después que la turba quemó 4 ministerios en la jornada de los ministerios, decididamente me prohibieron viajar hasta Nueva Orden. Obviamente. Pero yo, porque igual pensaba para colaborar, no, bueno, entonces si no, su seguro de vida no vale. Buenísimo, convincente. Pero ¿cómo estás viendo que evoluciona eso? Ahí aparentemente Fernando Henrique estaría liderando una suerte de consejo de expresidentes que intentan llegar a una suerte de propuesta de salida consensuada hasta que se cumplan los plazos electorales. Pero no va a andar eso. No va a andar eso. Yo creo que no va a andar. ¿Y entonces? Porque está la gente en la calle, claro, y ahí no se vuelve. Claro. ¿Y esto tenía que haber andado hace un año, cuando hablamos de esto, y fue el primer coletazo, y fue la primera cosa, y aquí la mayor demostración de grandeza que podía tener Temer era renunciar y convocar elecciones anticipadas, cuando los plazos daban. Claro. Y Fernando Henrique hubiera podido, efectivamente, en ese momento, liderar un gobierno de transición con más consenso que el del Temer, que ahora ha quedado a la vista de todo el mundo, que el rey está desnudo. Sin duda. Y que son unos impresentables del primero al último. Pero además parece que el Supremo, como le dicen ellos, sale ya a plantear que la fórmula está complicada, digo, Dilma Temer, ¿no? O sea que el financiamiento ese se comprobaría y que por lo tanto no puede seguir Temer. Entonces hay una situación ahí. Ahora vos, entonces, si no corre el tema de la salida consensuada, que yo coincido, si no se puede por constitución largar las elecciones anticipadas ya, ¿cómo ves vos que se destraba eso? Porque, a ver, para nosotros es crucial que el tiempo de crisis sea el más breve posible. Pagando. La única salida que yo vería es que, pero ahí es abrir la caja de Pandora, que se convoque una constituyente para reformar el artículo ese de la Constitución. Y convocar elecciones. Pero el drama con eso, y ya lo hemos visto, porque la constitución actual brasileña es producto de una constituyente que se declaró soberana y que incluyó en el texto de la constitución la tasa de interés. ¿Viste? Detalle que no mucha gente recuerda, pero es así. Entonces, es abrir la caja de Pandora. Yo creo que no hay otra solución que esa. Porque la caja de Pandora. Esta lenta agonía de seguir hasta que termine el mandato no puede ser. Esto es peor que lo que pasó en Argentina cuando 2002. Mataron a Santillán y Costecchi y se acabó toda pretensión del entonces presidente Dualde de terminar el mandato. Por supuesto. Porque era evidente que era insostenible. Y ahí hay que reconocer que el sistema político tuvo los reflejos suficientes para anticiparse a la posibilidad de que toda la gente estuviera en la calle para incendiar todo. En Brasil,
no pasó eso. Tuvieron que sacar al ejército para claro. pararlos en Brasilia. Y eso no sé cuánto va a durar. Por supuesto. No sabemos cuánto va a durar. Y todo esto además, eso es la peor de las peores noticias que puede tener la Argentina en el contexto de su comercio internacional, porque como empezamos hablando, no solamente porque el real se cayó, ¿cuánto lleva caído? Ya 7, 8 puntos. 8 puntos. Sí, y además el peso, ¿cuánto lleva revaluado? No. Si antes teníamos problema de asimetría, ahora esa asimetría se ha ampliado. Si antes teníamos problema de balanza comercial con Brasil, eso se ha profundizado. Se profundiza. Y si antes teníamos problemas de competitividad, mal esté la productividad, la calidad de la mano de obra y todo lo que uno quiera de Brasil, por simple volumen, y además porque nos guste o no nos guste, y a muchos no nos gusta que esa sea la realidad, pero es la realidad. En la última década ha habido mucha inversión extranjera directa en modernizar plantas que acá en Argentina no se hicieron. Entonces vos tenés automotrices, por tener un ejemplo, que son transnacionales, que están en los dos países, pero las plantas modernas están allá, no están acá. Sin duda. Y entonces el futuro para el sector automotriz es negro en ese contexto, porque te pueden prometer todas las inversiones que quieren, pero... y vos podés en las negociaciones meter el flex que más te guste y todo lo que sea, pero después incumplible. Y además, ojo, porque aparte de todo esto, ahora tenemos otro actor que antes no jugaba y que ahora lo tenemos medio local, que es México. Y si la industria automotriz de Brasil es mucho más eficiente que la Argentina, hablemos la de México. Ni hablemos de la de México. Que es más eficiente que las dos juntas. Claro, y que tiene mucho más volumen, tiene economía de escala, y que además tiene empresarios con un dinamismo que no reconocemos a los brasileños y que acá no tenemos. Ni hablé. Perdón los empresarios que están en la audiencia, pero no. Sin duda, no lo hemos dicho más de una vez acá. No. Entonces, es una ecuación complicadísima para la Argentina. Correcto. En ese marco, yo te quiero avisar que todo el eje de mi editorial de casi 40 minutos en la primera hora estuvo destinado a analizar y a canalizar mi enojo por la salida de Malcorra, no la salida de ella, sino cómo se termina resolviendo. Cómo se resuelve, ¿no? O sea, quién viene y todo. La situación que hay por detrás de la salida, bueno, es una situación personal muy delicada y que uno tiene que respetar. Hay que respetarla absolutamente. El tema es cómo se solucionó eso. El tema es cómo se soluciona. A mi impresión es que se soluciona pretendiendo que no hay ningún problema, entonces vamos con una solución burocrática, si se quiere. No sé, yo no conozco mucho a los personajes en juego, mejor dicho, conozco mucho a Malcorra, pero no conozco a su sucesor casi nada. Pero sí conozco muchos diplomáticos argentinos de carrera, muchos muy buenos, muchos buenos, muchos mediocres, muchos muy malos, un promedio más que aceptable, pero ni en sus sueños más delirantes de plenitud el servicio exterior argentino ni siquiera se aproximó a Itamaraty, para tomar un ejemplo regional, digamos. Por supuesto, y no irnos tan lejos, sí. Entonces, cuando me escriben que diplomáticos de carrera conducirán la política exterior argentina, a mí esto me rechina, porque ¿qué significa? Que nadie conduce la política exterior argentina. Los diplomáticos de carrera muy buenos, que los tenemos, son capaces de encauzar decisiones políticas estratégicas del cuerpo político del gobierno bien. Ahora, si en el ministerio hay un diplomático de carrera y no hay conducción, visión global, visión estratégica, lo que va a hacer es mantener los tantos, negociar. Seguramente, visto lo que conoce y lo que ha estado, y ha sido embajador en Francia y todo, me imagino que a la hora de hacer las negociaciones con la Unión Europea por el acuerdo Mercosur-Unión Europea, el tipo estará mejor posicionado que casi ninguno para hacerlo. Sin duda.
sin duda. Pero esta es la lectura del vaso. Lamentemos, correcto, que ese acuerdo, hasta que no se resuelva lo de Brasil, no va a pasar nada. Absolutamente. Así que, olvidémonos. Yo lo dije hoy alguien anuncia de que Malcorra dice para noviembre. Yo la información que tengo es que los europeos dijeron esperemos que se arregle. Sí, para noviembre del 19. Claro. No te lo digo, para noviembre del 19. Entonces, donde la presidencia pro tempore no la va a tener Argentina. Que es lo que quería Macri. No, está bien. Pero volvemos. Pero esos son logros políticos para hacer anuncios. Digamos, es como inaugurar por cuarta vez el hospital que todavía no está inaugurado. En fin. Ahora, pico le cose, pero viendo lo más trascendente, me llena de dudas todo esto. Me llena de dudas, además, el concepto ese que yo creo que definitivamente se pierde, que la Cancillería sea la ventanilla única de toda la visión de Argentina en el mundo, lo que quiere decir toda la parte de comercio exterior, los agregados comerciales y todo, dependiendo con una visión unificada. Entonces, aquí lo que parece que en toda esta puja, el Ministerio de Producción se quedaría con todo eso, y no es no es lo que debiera ser. Lo que debiera ser es la Cancillería. Uno puede opinar lo que quiera. Lo que yo puedo decir es que ya la experiencia en Argentina ha demostrado una y otra vez que cuando los agregados comerciales dependieron de otro lado, caso del exministro Cavallo en su momento, que tenía la misma visión hegemónica y la misma pretensión monopolizadora que parece hoy tener el Ministerio de Producción. No funcionó, sirvieron para muy poco, digamos, iba a decir que no sirvieron para nada, no funcionó. Pero además cuando empezábamos a notar, yo lo conté en mi editorial, el apoyo y el éxito que tuvo la misión comercial que me tocó integrar estuvo básicamente asentada en el rol, yo diría, de absoluta eficiencia que jugaron nuestros cónsules y nuestros agregados comerciales en China. Gente que iba por primera vez, vino con órdenes de compra, porque lograron hacer un trabajo previo de inteligencia comercial, de juntar realmente los parteners adecuados. Entonces, algo que es que todos íbamos con el preconcepto, no, la primera vez que uno va a China no realiza operaciones, vinieron, la gente volvió, bodegas y frigoríficos volvieron con órdenes de compra, porque le sentaron los tipos adecuados. Eso es lo que temo que se pierda este rol que se había empezado ya a consolidar y ya lo estábamos sintiendo en carne propia. Mi temor es que el área económica y el área comercial sea, como vos bien decías, subestimada dentro de la Cancillería y por lo tanto este espacio, tal cual siempre lo deseó, lo ocupe el amigo Pancho Cabrera. Ahora, ayer lo decía irónicamente el amigo Perellana, cuando yo salí y fijé mi posición ya ahora sí públicamente en relación al cambio, decía, bueno, está muy bien y siempre en la Cancillería fue valorado quien ha desarrollado todo su ejercicio profesional en las áreas de ceremonial y, ¿cómo es que se llama? Ceremonial y protocolo. Siempre ha sido mirado, pero, a ver, nos preocupa que esto sea así, ¿no? Eso te da mucho conocimiento y roce en lo político y hasta en el manejo con áreas similares, pero vuelve al viejo concepto de la Cancillería pre-Cavallo, cuando el tema, digamos, ¿cuál era la crítica que le hacíamos antes de Cavallo? Que todas las embajadas, las agregadurías, los consulados iban de cóctel en cóctel, pero no salían a la venta de Argentina, de acompañar las empresas nacionales. A ver, el presidente de la Nación ha dicho que quiere que Argentina se transforme en el supermercado del mundo, que dejemos de primarizar nuestras exportaciones, etcétera. Obviamente que es una verdad de perogrullo esa necesidad. Pero muchachos, para eso hay que laburar y para eso no hay que debilitar esta área, sino al contrario, hay que fortalecerla y profesionalizarla. Sí, y además hay que tener una visión más estratégica. Correcto. Que yo no veo. Como vos sabés, yo paso
tiempo cuando estoy en la Argentina en Santa Fe. Sí, claro. Y bueno, provincia donde los temas productivos están, si te descuidas, todos a la vista. Están en el candelero. Pero entonces es una reflexión acerca de ser el supermercado del mundo. Me parece que si no tenemos claro cómo vamos a salvar a Sancor. Acaba de ocurrir en la asamblea hoy. Sí, claro. ¿Qué estamos hablando? Sí, claro. Aquí las cosas son totalmente concretas. Después hablemos de lo que significa la mitad de los tambos de la provincia de Santa Fe bajo el agua. Otra cosa. Lo que, bueno, va en la cuenta de la imprevisión anterior, va en la cuenta de la catastrófica gestión en temas hídricos del gobierno de la provincia de Buenos Aires en los dos periodos anteriores al gobierno actual. Todo eso. Pero finalmente, ¿qué hicimos? Bueno, ¿qué hicimos? Fue lo que hicimos, pero ¿qué estamos haciendo y cómo lo estamos viendo? Y yo no veo tampoco esa mirada estratégica que después una Cancillería muy eficiente en el protocolo y el ceremonial pueda implementar bien. Pero hay que darle como decía Churchill, ¿no? Claro. Le decía a los norteamericanos cuando los otros no habían entrado a la guerra: give us the tools and we will finish the job. Danos las herramientas y nosotros vamos a terminar el trabajo sucio, pero necesitamos las herramientas. Las políticas, las líneas, eso me preocupa no verlas. Sin duda. Me preocupa no verlas. Y paradójicamente volvemos de nuevo a esto que hablábamos recién. Vamos a contar una infidencia, ¿no es cierto? La crítica y el acento que ponía el embajador argentino en China, Aguilar, que nadie le puede, no reconocer su experiencia, fue embajador en Brasil, en Estados Unidos, anti-Unión Europea, etcétera. Decía, ¿qué esperamos para la agenda de la competitividad? Si me hubieran hecho caso, él había dicho que fueran con el tema resuelto, el de las presas, esta misión hubiera sido un gran éxito. Ahora se queda potencialmente en lo que pudo haber sido y no fue como el tango, ¿no? Donde el único tipo que cobró concretamente es nuestro amigo Gerardo Morales. Lo único concreto es lo de Gerardo. Todo lo demás se fue en aprontes porque no tejimos bien y además no escucharon a los que conocen cómo se manejan los chinos. Los chinos dijeron, muchachos, sí, 16 acuerdos, ¿cuánto quieren? 21, pero cumplimos todo lo que tenemos pendiente. Esto. A ver, lo que está. Ustedes son un país, la continuidad institucional. Nosotros tenemos 5.000 años de continuidad. No vamos a decir, no, lo que hicieron los de atrás no es nuestro. Nosotros nos fumamos Hong Kong. Claro. Sin protestar hasta que nos lo tuvieron que devolver. ¿Seguro? Así que no. Y el otro tema, que acá sí vos sos un especialista. Me interesa tu opinión en estos últimos 5 minutos. Lo que estaba en superficie era que intercambiábamos dos favores políticos. Malvinas, el apoyo de China a Malvinas, contra la mirada y el reconocimiento de Argentina a la política China única. Es decir, no miramos Hong Kong, Macao, Taiwán. Muy bien. Pero hubo un tercer temita que se metió ahí, que es el reconocimiento de Argentina de que China es una economía de mercado. Acabamos de tener el primer antidumping que no podemos moverlo como lo movíamos antes. ¿Qué reflexión te amerita en estos 4 minutos que quedan? Bueno, en primer lugar, ese reconocimiento me pareció prematuro y riesgoso, y lo estamos gratuito. Toda cosa contra nada, pero en realidad esto no hace más que confirmar lo que estabas diciendo hace un minuto, ¿viste? A la hora de sentarse a negociar con cualquiera, sea con China, pero también te diría con Vietnam, o con Indonesia, o cualquier potencia importante de esa zona, uno no puede sentarse sin haber hecho los deberes. Ahí está. Y la característica que parece que mantiene la Argentina en todas estas negociaciones
es de ir a poncho, como cuando íbamos en la facultad al examen a ver si a la pesca. El motivo no se llega a una graduación con honores, ni se construyen las bases para un posgrado que te reciban en una universidad buena, ni nada. Bueno, nosotros en nuestra época algo entendemos de eso, porque hacíamos lo que hacía falta hacer en el centro de estudiantes, pero a la hora de hacer los deberes, bien que íbamos como para sacar el sobresaliente, porque si no te machacaba. Por supuesto. Entonces, esto me parece que es algo que no se entiende. Yo no puedo, francamente, me deja perplejo esta situación, porque cada uno con el que uno habla, y cuando uno habla con gente del gobierno también, pero por supuesto, porque claro que tenés razón, pero que es así. Entonces, yo diría que hay en todo esto una desarticulación del funcionamiento interno del gobierno. Es mi visión desde afuera, ¿no? Te quiero aclarar que esa palabra ha sido utilizada en el día de hoy por el nuevo presidente de la Unión Industrial Argentina. Mira qué interesante, y eso que no hablé con él. Por eso te digo, Acevedo, cuando le pregunta ¿cómo ve el país? ¿Cómo ve? Desarticulación, hablo de las políticas. Mirá vos, bueno, ¿es ingeniero también él? A Miguel Acevedo, no sé, es el dueño general de esa, bueno, sí, lo sé. Por suerte están, ahora han puesto... Porque el presidente sí es ingeniero, entonces esto que estamos hablando sí que lo entiende. Y Cabrera también es ingeniero, así que ojo. Eso está claro. No es un mundo de... No, acá ni de poetas. Pato, obviamente hemos hecho pudimos hacer lo que aspirábamos, que era precisamente hacer este vuelo. Y me quedé sin contar mi experiencia en Cuba con la reunión de directores regionales de América Latina, que interesantísima. Medio minuto, no, fascinante. Yo ya lo había comentado antes, el hecho de que la reunión se pudiera hacer en Cuba, de que Estados Unidos, pese a Trump y todo, participara activamente, de manera muy calurosa, muy afectuosa. Se firmaron acuerdos comerciales, incluso después funcionarios de alto nivel de la aduana de Cuba se fueron a Miami a seguir negociando, en medio de esta tormenta, ¿no? Donde se dice que el gobierno de Trump hoy había una nota de Oppenheimer en La Nación, le da la espalda a la región. Bueno, yo en Cuba percibí una cosa que incluso no era lo que yo esperaba. Así que por ese lado positivo. Bueno, Brasil con lo suyo, nosotros, Argentina, el director lamentablemente, Gómez Centurión, con los problemas de salud que tiene, no pudo ir, pero fue una delegación argentina que dejó muy bien al país, presentado en presentaciones, participación activa, así que hemos estado bien, y en lo personal muy contento de que esto le haya salido bien a los cubanos, porque en su momento me tocó entre los pasillos ayudarlos a que saliera. Así que fue una experiencia muy positiva. Pero hace un siglo, fue apenas la semana pasada. Hace un siglo. Pero esto no estaba preparado, notarán, pero terminamos como los cuentos, con un final feliz, por lo menos, dando una grajea de felicidad en el marco del desierto que nos ha tocado describir hace un rato. Nos estamos viendo nuevamente el martes que viene, como siempre, por aquí a M1010, en esto que ustedes ya conocen, 8 años de Comercio Exterior Siglo XXI. Gracias, buenas tardes.